Seguimos también con buenas conversaciones esta mañana junto a Iván Poduje, arquitecto, urbanista y socio de Atisba. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás, Connie? Muy bien, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Iván, sacaron ustedes un estudio en Atisba sobre el mapa de las megatomas, sí, pero básicamente haciendo notar una cuestión que probablemente es una de las consecuencias importantes de la discusión que tuvimos por la megatoma de San Antonio, que no es la única, que la usurpación de terreno tuvo un punto de quiebre, una especie de punto de inflexión, probablemente post-estallido, y que el caso de San Antonio, en dimensiones distintas por tamaño probablemente, pero de características bastante similares y por lo tanto de bien difícil resolución, no es el único. No. Al final del día. No, efectivamente lo que nosotros hicimos fue, desde el año 2020 que estamos levantando información sobre estos nuevos campamentos post-estallido y pandemia, que es un periodo en conjunto. Que se juntan. Claro, se juntan. Y eso genera una serie de factores que hace explotar este asunto. Y hemos hecho 6 reportes al respecto. De San Antonio hemos hecho uno en el 2021 con el diario El Líder de San Antonio. Y ahora lo que hicimos fue levantar las 22 megatomas que hay. Y definimos megatoma como un asentamiento post-estallido, o sea, son todas post-estallido, que tienen más de 500 familias. Esos son como, más de 500 familias. Pueden ser 2.000 personas perfectamente, hasta 15.000, ya que es el más grande, que ocurre en Centinela y en Alto Molle de Altos Pisos. Y nosotros veníamos levantando hace tiempo, entonces hemos podido ver cómo van creciendo estas megatomas. Algunas crecen muy rápido, otras más lentas, y hemos descubierto en Centinela muy claramente, pero también en el 50% de estas megatomas que hay planificación, hay diseño, hay topografía, hay maquinaria. O sea, hay una operación inmobiliaria ilegal para abrir estos terrenos, para tomárselo y para vender después sitios. Ahora, concentrémonos un poquitito ahí, porque en torno a las tomas siempre hay, y esto probablemente está en la raíz, ¿verdad?, de cómo algunos sectores políticos, particularmente la izquierda, han visto el tema de las tomas, una cuestión media romántica, media idealizada, de gente que está efectivamente con problemas, que si no vive en un terreno X que se presta no tendría simplemente dónde vivir, pero acá se desarrollan en paralelo negocios. Sí. Hay gente que lucra con esta cuestión y que no necesariamente es el que llega a vivir a ese asentamiento por necesidad, sino que es en torno a esa necesidad que se genera un negocio también. Por supuesto, lo que hacen estos delincuentes es que le venden tierra robada a familias que, digamos, no pueden o no quieren o no pueden acceder a los programas de subsidio, ¿ya? Y por lo tanto, esta modalidad que los peruanos le llaman tráfico de terrenos, y que en Perú es un drama. Ahí nosotros descubrimos el tema en un seminario en Lima, cuando hablamos de los problemas que teníamos post-estallido, y los peruanos nos dijeron, mira, lo que tú nos estás contando es lo que nosotros tenemos hoy día en Lima, en Ayacucho, en Arequipa. Es muy complejo, es muy grande, y es una industria que mueve en Perú $1.000 millones por año. O sea, el 80% del crecimiento de la ciudad en Perú es a través de estos traficantes de terreno. Entonces, ahí lo que hicimos nosotros fue traernos ese modelo, la experiencia de los peruanos, analizamos con ellos y, claro, detectamos estos patrones. Son bandas, muchas veces personas que tienen otros negocios, y yo creo que el problema que se ha dado en San Antonio es que no hemos llegado a esos loteadores, a las personas que pusieron la plata para tomarse el terreno, que contrataron la topografía, la arquitectura, las máquinas, que organizaron toda esta operación. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es que tiene un problema adicional, porque en el fondo tú terminaste pagándole a ese personaje y esa plata, si te tienes que desalojar la toma, la pierdes. ¿Quién te la devuelve? Bueno, eso es lo que el problema tiene muchas familias. En Perú lo que ha pasado es que no le dan título de dominio nomás. El Estado expropia cuando es un terreno privado o entrega título de dominio cuando es un terreno fiscal, que es lo que acá tenemos muchos terrenos fiscales, y en Altos Pisos sobre todo, que han sido tomados por estas bandas. Entonces, es muy bueno el punto que tú dices de no idealizar, y yo creo que ahí hay un error grave de muchas, no solo de la izquierda, sino que organizaciones que trabajan con los campamentos, que han idealizado este fenómeno, han pensado que la misma toma del año 80, 60, 70, y claro, y con eso están idealizando también un negocio que es muy criminal y que además tiene una capacidad de generar recursos ilegales enorme, es una industria gigantesca. Y en torno a ella además se moviliza el crimen organizado. O sea, es cuestión de recordar lo que pasó en la toma de Maipú. ¿Cómo se llama la toma de Maipú? Donde encontraron enterrado Vicente bajo Reyes. Cemento al teniente Ojeda. El teniente Ojeda, esa toma es una toma chica pero muy peligrosa,
pero tenemos la toma más compleja, muchas gracias, de Santiago, que es Nuevo Amanecer, con el esfuerzo, que son 2 tomas que se juntaron, ya una mega toma de 12.000 habitantes, y ahí tenemos 9, 10 homicidios por año. Es una toma que está controlada por los Trinitarios, que es una banda dominicana. Hay peleas con grupos peruanos, con grupos venezolanos. Acabamos de tener un homicidio en una toma, ¿cierto?, en Batuco. Tuvimos otro homicidio en una toma en Puente Alto. Entonces, estas tomas, al estar al margen del Estado, es como lo que hemos visto muchas veces acá contigo, Connie, de la segregación en su máxima expresión. Ajá. O sea, tierra de nadie y, por tanto, tierra que es posible de capturar por estas mafias. En el caso del norte es mucho más directo que en el norte, en Altos Pisos especialmente y en Arica. Las tomas están vinculadas al negocio de cruce de la frontera. Entonces tú ofreces, estos delincuentes ofrecen cruzar la frontera, ubican a las personas ahí con arriendo, venta o después las mueven. Entonces, ¿quiénes son esas personas? ¿Son chilenos? ¿Son extranjeros? Mira, ¿están identificados? ¿Cuántas tomas adolecen de este mal? Porque también es importante identificarlas, ¿o no? Porque sí, estigmatizar toda la situación como vinculada a ese tipo de delito o a ese nivel de crimen también puede ser complicado. Afortunadamente, hoy día la tecnología y el diseño y todos los software que apoyan, diseño asistido se llama, por computación te permiten a ti detectar inmediatamente las tomas que tienen geometría, que tienen topografía, de las tomas orgánicas que llamamos nosotros, que es la toma tradicional. Nosotros estimamos que de los 1.400 asentamientos precarios que hay en Chile, según el catastro, campamentos, ¿cierto? 22 son megatomas, pero concentran el 26% de la población. Eso es importante. O sea, tenemos 22 grandes asentamientos que concentran el 26%. Y de esos, la mitad hemos detectado señales de diseño, topografía, etc. O sea, y esos están identificados en el reporte, los pusimos. ¿Quiénes son? En el norte son grupos extranjeros. Nosotros me tocó verlos en Alto Molle trazando calles con maquinaria en completa impunidad en Alto Hospicio. Y en el caso de Santiago, la región central de Chile, tenemos también grupos chilenos y extranjeros. Ahora, es muy difícil pillarlos porque estos tipos lo que hacen es una operación muy rápida para tomar el terreno. Y como esto muchas veces ocurrió en estallido de pandemia, donde no había registro de nada y había una anomia generalizada, es muy difícil pescarlo. Ahora, de la experiencia que tú lograste de tomar en Perú, ¿hay cosas que debiéramos nosotros eventualmente hacer, asimilar y tratar de traer a la solución de este tema? Tenemos que acelerar la política habitacional. Porque lo que pasó en Perú es que la política habitacional no existía o era muy precaria. Entonces lo que hicieron estas bandas es que se transformaron en una solución de vivienda masiva para sectores populares y para sectores medios. Por ausencia de política habitacional. Nosotros tenemos política habitacional. Tenemos una política habitacional que está absolutamente superada por los plazos. La burocracia es espantosa y esto es lo más injusto y por eso es tan cuestionable que el Ministerio de la Vivienda ha hecho este acuerdo, porque en San Antonio, y lo publicó La Tercera, tenemos 1.600 familias que llevan 12 años esperando su casa, que han hecho todos los pasos que el Estado les pide y ven que ahora les da una solución mucho más rápida a la gente que se tomó un terreno. Entonces, a nosotros nos pasó en Cerro Navia también. Lo mismo, o sea, 600 familias. Aunque la solución implique que esas personas van a tener que pagar. En el caso de San Antonio. En el caso de San Antonio, a ver, lo que pasa es que en el San Antonio, la gente que está esperando su casa postuló al Servio, llenó su ficha, se agrupó en comité, hizo todo lo que el Estado le pidió, 12 años. Y otros saltaron la fila y compraron un terreno robado o se tomaron un terreno robado. Da lo mismo. Y ellos tienen una solución antes. Entonces, ¿qué señal das tú como Estado, el ministro Monte? ¿Qué señal estás dando? Si te tomas un terreno, te voy a dar una solución antes. Si esperas y cumple las reglas, puedes esperar 10 años. Ya, pero ¿cuál habría sido la solución? No, yo no estoy necesariamente defendiendo la solución, pero ¿cuál habría sido la solución entonces? Porque ahí tiene a un grupo de personas usurpando un terreno que no les pertenece y a un privado que está demandando que lo saquen de ahí y hay que buscar una solución. Lo que hay que hacer es desalojar. Y el desalojo tiene que hacer con un proyecto alternativo como se hizo en Peñalolén, que es una toma no tan grande, pero muy grande, donde en ese momento estaba Rainé de ministro, dijo, había una sospecha que había una toma inducida ahí por el propietario, que no tenemos certeza acá de eso. Y lo que hizo fue hacer un proyecto que se llama Esperanza Andina, que está un poco más hacia el oriente y relocalizó a la familia. Dentro de la misma comuna. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Ahora, claro que es complejo, claro que esto no es responsabilidad de este gobierno también, porque esto ocurrió, ¿cierto?, en medio del estallido de la pandemia, pero hoy día nosotros, si no paramos esto, si no aceleramos la política habitacional, lo que vamos a tener es una demanda
por comprar estas viviendas irregulares o tomarse campo De acuerdo. cada vez mayor. De acuerdo, si es el precedente que se sienta y del cual el Exactamente. propio ministro estuvo acá también conversando con nosotros, se hizo cargo. O sea, esa es una inquietud que queda completamente instalada. Iván, ¿de cuánta gente estamos hablando hoy día en tomas a nivel país? A nivel país tenemos 400.000 personas en campamento, son 120.000, pone 450.000 personas, y en estas tomas, comillas, megatomas, tenemos 100.000 personas. Ya, 500.000 personas aproximadamente Sí, en situaciones de 500.000 vivienda personas. Sí, irregulares sí, o a la sí, espera de... sí. ¿Cuál hubiera sido el destino de esa gente si no hubiera optado por una toma por un campamento? En el caso de los inmigrantes ilegales, no tenían destino. O sea, era que en general cubren como el 50% de la demanda de todas las tomas, pero en el norte en algunos casos 60-70%. Ya, a esas personas no podían postular a nada. ¿Ya? Ese flujo migratorio sigue avanzando y por lo tanto por eso es importante pararlo. Pero tenemos otros 50-40% que son chilenos o personas que están regularizadas, que han postulado al Servio, no han tenido respuesta o que no tienen las condiciones para postular, el ahorro, etcétera. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahí, obviamente, es agilizar la política, que requiere se ha hablado de la permisología, acá es dramática la permisología, porque además de los costos sociales que genera, está alimentando la demanda de estos loteos irregulares y brujos. Es muy injusto con las familias que cumplen y genera una desesperación y además una señal, no solo política, Connie. Acá una persona que está esperando 10 años dice, ¿sabéis que voy a ir a tomarme un terreno? O sea, le voy a comprar al traficante porque me da una solución más rápida, no me van a sacar de ahí, me van a dar título de dominio después. Y eso es lo que va a pasar, porque eso ha pasado en Latinoamérica. Nosotros estábamos con una excepción, porque teníamos política habitacional muy eficiente, pero cuando nos chantamos, cuando esto se paró, se burocratizó, lo que hicimos, ¿cierto? Y además ha aumentado los precios de las viviendas, es otro problema que tenemos, ¿cierto? Lo que hiciste en la práctica fue generar una demanda para este modelo informal, que es muy peligrosa, por cierto. Te quiero cambiar de tema un segundo. Dale, sí. Este es un temón permanente, ¿verdad? Y es parte de la inquietud. Pero hoy día hay un tema que puede ser mucho más coyuntural, pero que no deja de ser interesante. Y es la proliferación de malls chinos. Es muy interesante. Vamos con ese tema porque, Vamos. no estamos necesariamente asociándolo al caso Carol Cariola, pero en alguna medida deriva, ¿verdad?, de la presencia de los empresarios chinos, del espacio que tienen los chinos, quienes han recorrido ciudades chicas en este país, o medianas. A mí es una cuestión que me llama profundamente la atención. En ciudades de, no sé, no quiero poner tamaños, pero de comunas de medianas a chicas, hay 4 malls chinos. Sí, claro. 5 malls chinos. Bueno, mira, este es un fenómeno, como tú dices, muy interesante. Primero, está de Arica a Magallanes, ¿ya? O sea, está extendido en todo el país, como tú dices, en ciudades chicas, grandes. En Santiago, por ejemplo, está en Cerro Navia, en Renca, en Vitacura, en Providencia. En todos lados. En todos lados. Y no hay comuna que no tenga. Y Unas más que otras, pero no hay comuna que no tenga. Connie, con formatos que son muy distintos, porque el mall chino ya es casi como una franquicia o como un concepto, que tú tienes desde galpones muy modestos hasta edificios nuevos, hasta placas de oficina. Entonces, claro, es muy interesante como fenómeno, ha crecido a tasas muy grandes y además ha ido a conquistar sectores, en los casos de los sectores populares, que habían sido abandonados por el retail tradicional. Claro. Por eso muchos malls chinos son ex supermercados, ex home improvement o tiendas de departamento, Casi Ideas, por ejemplo, Providencia, Sodimac, Construmac. El Falabella que estaba ahí en el Falabella. Muchos Econo, que era una cadena que existía, que era de Walmart, que existía en las periferias, ahora son malls chinos. Hasta un Compin, hoy día un buen chino, que es una oficina pública. Entonces, se han expandido muy fuertemente, son muy competitivos y claro, está la duda de cómo lo hacen, ¿cierto? Para poder crecer tan rápido, para poder resolver todos sus trámites tan rápido. No tanto los galpones adaptados, pero sí los edificios nuevos. Ellos demuelen, construyen edificios de 4 pisos, construyen plantas comerciales y tú ves que salen y salen y salen. Ya, pero ¿dónde está la sospecha ahí? Porque a lo mejor ¿hay razones para sospechar efectivamente o es una cuestión que es llamativa por la velocidad, por la cantidad, etcétera, pero perfectamente todo en orden? Acá también hay dos cosas que llaman la atención. Primero, en una industria de tan rápido crecimiento con una regulación tan jodida, digamos. O sea, con permisología esta es la industria que más crece. Y eso siempre requiere un doble clic, ¿cierto? Porque tú dices, bueno, ¿por qué ellos obtienen los permisos más rápidos que una cadena de retail tradicional?
¿Ya? Bueno, probablemente en algunos casos ocupan instalaciones que ya estaban diseñadas En algunos y casos autorizadas para eso. en algunos casos Claro. sí, pero en otros no. En otros son edificios sí, nuevos sí. o son edificios que cambian el uso o requieren patentes nuevas. ¿Ya? Eso es lo primero. Tú dices, bueno, lo segundo es que siendo un mercado muy atomizado, porque supone que son cada uno un propietario, no hay grandes controladores, hay algunos que tienen más oferta, pero la verdad es que esto es como la iglesia evangélica, es muy parecido. Es como atendidos por sus propios dueños. Si Sí, uno por entra a un mall chino y están los dueños ahí atendiendo muchas veces. Exactamente, y trabajando muy duro y ofreciendo precios muy bajos Sí. para los consumidores muy buenos. Pero entonces, tan atomizado que sea tan a la vez planificado, en el sentido que se expanden por todas las ciudades, llegan a Arica, llegan a Magallanes, llegan a Puerto Natales, llegan a Cerro Navia, llegan a Renca. Entonces la expansión es rápida, velocidad, y además la capilaridad, que es lo que se conoce como la posibilidad de cubrir todo el territorio, es muy eficiente también. Y eso obviamente que llama la atención, porque no hay una gran cabeza que planifique esto, ¿ya? Que es lo que uno pensaría. O sea, cuando una compañía decide ir a conquistar sectores populares, por ejemplo, de retail, lo hace como una decisión de planificación comercial centralizada. Pero acá no. Acá tenemos muchas cabezas que están, de alguna más forma, no, se supone, no coordinadamente, destruyéndose el mercado, y eso llama la atención, por cierto. Hay un estudio de Colliers que hablaba de un crecimiento del 25% anual y casi un cuarto del total en Santiago Centro. Sí, bueno, la estimación de Colliers, nosotros tenemos un poco más que Colliers. Probablemente Colliers tiene una estimación de que hay 200 malls chinos en Chile, de los cuales 80 están en Santiago. Nosotros tenemos una estimación que hay 300. Y yo creo que es porque Colliers no está incluyendo el mall chino más periférico, más precario. Ajá. ¿Ya? Si tú consideras eso, cierto, claro, tenemos alrededor de 300 malls chinos en el país, el 42% está en Santiago, y esto es lo curioso, Connie, el 42% de la oferta de malls chinos en Santiago está en la región metropolitana, que tiene el 41% de la población. El 4,4% de la oferta de malls chinos está en Coquimbo, que tiene el 4,4% de la población. Todo perfectamente calculado. No, espérate. Qué notable. El 8% de la oferta de malls chinos está en el Biobío, que tiene el 8% de la población. El 10% en Valparaíso, que tiene el 10%. Ya, esto es como planificado centralmente. No, pues no debe ser, ¿Ah? porque es atomizado. Sí, po. No hay una cabeza que esté haciendo esto. Por eso llama la Eso atención. es lo que crees tú, a lo mejor sí, po. Bueno, capaz, no sé. Pero por eso llama la atención que no habiendo una cabeza que planifique todo, van de Arica a Magallanes, van a Puerto Natales, y sigue la estrategia de Sam Walton. Tú sabes que Sam Walton lo que hacía era entrar a ciudades chicas con su formato. Y ellos están copiando exactamente la misma. O sea, llegan a, no sé, a Yanquihue, a Los Lagos, se instalan con su caja, ofrecen un producto 20% más barato. Que a mí eso me llama la atención de que no hay algún tipo de planificación acá, y no te digo un cerebro mandando necesariamente, pero sí, a ver, estamos hablando de China, ¿verdad? Donde Sí. las cosas ocurren planificadamente. Todo. Migrantes, porque es que estamos hablando de gente que llega, que son chinos que llegan a vivir a Chile. Sí, ¿Por qué se va un chino a Puerto Natales? no lo sé. ¿Por qué se va a Lonquimay? ¿Por qué se va a...? Entonces, pero yo creo que es perfectamente posible, suponer, O sea, hay que algún tipo de distribución, de planificación, nosotros cuando puede decimos, haber, ¿o no? nosotros estamos haciendo ahora un O de reporte. muy buena información de parte de las autoridades chinas de dónde están, para que el que quiera venir se diga, entonces no me voy a ir para allá, me voy a ir para allá. O sea, pero es que Eventualmente. alguien toma esas decisiones. Si esto fuera una industria atomizada como son los almacenes, tú tendrías una... Pero acá estamos hablando no de 30.000 almacenes, como lo que tenemos en Santiago, y 60.000 en Chile. No, estamos hablando de 300 locales, un número acotado, menos de los 600 supermercados que hay, que se ponen en cada una de las ciudades y que cubren en su distribución de oferta exactamente la misma proporción que tiene la demografía de Chile. Eso es raro. Eso es raro. Es curioso, lógico. Es raro, es una anomalía. Sí, po. Y lo otro que es anómalo es la capacidad que tienen de competir en todos y cada uno de los mercados, de la Plaza de los Dominicos hasta el centro de Renca. Tal cual. ¿Cómo lo hacen? ¿Te fijas? Porque las tarifas que pagan ellos de arriendo son muy distintas en un caso y otro. Y por cierto también hay un tema de recursos. O sea, ellos lo que tienen en Santiago Centro, en Meix, en Sacié, Hay en alguien San manejando Fuente, mucha información y nosotros no sabemos quién es. bueno, es posible también. Sí, porque no se puede hacer de manera arbitraria, aleatoria, así como así. No es puro mercado. No. No es puro mercado. No, hay eso yo que- estoy Lógico. de acuerdo contigo. Ahora, ¿cómo se hace, cómo lo hacen? Es una cosa Queremos que no, saber, que alguien nos explique. nos gustaría saber, por favor, sí. que alguien nos explique. Oye, Iván Poduje, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Connie. Un gusto Un gusto. conversar contigo. Son las 8:30 de la mañana.